Innumerables son las historias de seres de ultratumba que rodean las calles aledañas al centro de la Ciudad de México. Tal es el caso de la leyenda de Boda con una muerta, en donde un hombre sin moral, atraído por el poder y la avaricia, es capaz de aprovecharse de las desgracias de otros para sacar provecho. Sin embargo, la promesa de una doncella del más allá lo llevará a saldar sus deudas. Almas en pena, caballeros misteriosos en la noche, monjes solitarios, sombras siniestras, carruajes sombríos. Ahora estás en el umbral de lo desconocido. Leyenda de la boda con una muerta. Todo comenzó en el año de 1673, cuando a la Nueva España llegó a vivir don Cosme Cepeda y Villagómez, un comerciante proveniente de Perú, lugar donde logró hacerse de una gran fortuna, por lo que al instalarse en la exclusiva calle de Valvanera, hoy conocida como Jesús María, mandó a construir una enorme mansión. Asimismo, se dedicó al negocio de la usura, prestando con altos intereses a la clase media y baja de la ciudad. En el caso de las personas de escasos recursos, que tenían necesidad de comprar animales, sembrar o solventar gastos de enfermedades, don Cosme se aprovechaba de ellos, y al ver que estos no podían garantizar el pago del préstamo, comenzó a cobrarse por otro medio deshonroso. El usurero les mencionaba que si querían el dinero, era necesario que le dejaran como garantía el alquiler de sus hijas por unas semanas. Algunos campesinos sabían de las intenciones inmorales y rechazaban la oferta. Sin embargo, otros aceptaban vender a sus hijas por unas cuantas monedas. La conducta inmoral del usurero provocó el escándalo de los habitantes de la colonia, quienes decidieron dar aviso al virrey. Los principales caballeros de la capital nombraron para tal misión a don Manuel Zainos, pero este regresó con malas noticias, ya que se había enterado de que don Cosme era pariente cercano del virrey, y al entrevistarse con este, se dio cuenta que abiertamente lo protegía. Los caballeros no pudieron hacer más. Solo comentaron que habría que esperar la justicia divina para que las infamias del usurero no quedaran impunes. Por su parte, don Cosme continuó comprando jóvenes y prestando oro con elevados intereses, hasta que cierto día se presentó en su casa un caballero llamado Juan Galván Mercadante, dedicado a la importación de mercancías a la Nueva España. Luego de escuchar lo que le solicitaba, don Cosme le alegó: «Sabéis que pides una fortuna. Una fortuna también serán vuestros intereses», contestó el caballero. «¿Y dices que habéis fletado 6 barcos en el puerto de la Villa Rica?» «Sí, que traeré de Cádiz cargados de aceites, vinos comestibles y especies». La cantidad y posible rendimiento de la importancia no convencieron al usurero, siempre pendiente de asegurar la devolución de su dinero, por lo que de nueva cuenta alegó: «Grandes riesgos del mar afrontarán vuestras naves». «Así es, pero os aseguro que arribarán sin novedad al puerto de la Villa Rica de la Veracruz». «Vuestra palabra no basta, don Juan, ¿y si no tenéis mayor garantía?» «Aguardad», dijo el caballero, «mi casa podría garantizar vuestro préstamo». Eso suena mejor», contestó don Cosme acariciando su barbilla. Así que esa misma tarde se presentó el prestamista en casa de don Juan, ubicada en la calle de la Amargura, hoy Honduras. Y fue el mismo don Juan quien salió a recibirlo y lo introdujo a su casa. En el amplio salón se notaba el lujo y el buen vivir que don Cosme apreció de un vistazo. «Y bien, ¿qué me dices, don Cosme?» «Os digo que vuestra casa podrá valer mucho, mas no garantiza mi oro». «Tenéis además mi palabra de caballero»,
objetó aún don Juan, pero el viejo usurero contestó impasible. Respeto vuestras palabras, don Juan, pero no son palabras por las que yo prestaría. En ese momento descendía por las escaleras Inés, la hermosa hija de don Juan, y al ruido de su larga falda, don Cosme volteó hacia ella quedando impactado ante su presencia. Era una suma de belleza, gracia y virtud, y los ojos del usurero se cubrieron de ansiedad y de deseo, lo que pasó desapercibido para el padre de la muchacha, pero no para ella, pues al instante sintió desconfianza y repulsión hacia el hombre. «Ah, don Juan, veo que poseéis una joya valiosa de verdad». «La más preciada, caballero, es mi hija Inés», dijo al colocarse a un lado de la joven y pasarle el brazo cariñoso. Entonces don Cosme, acercándose a ella y sin pensar en un momento en el peso de su acción, repuso: «¿Qué dices, don Cosme? Recordad que estás en mi casa, mas si repites tal ofensa en la calle, no os garantizo su bienestar». Don Cosme lo mira en silencio, sin moverse a pesar de que el propietario le señala la puerta abierta. «Salga de mi casa, que mi hija no es una de esas muchachas que puede comprar en docenas». «No se enoje, don Juan, no he querido decir tal cosa de su hija. Solo he pensado que si me la diera en matrimonio podría prestar cuanto quisiera». Pero don Juan, furioso, rechazó la oferta. «Salgo de mi casa inmediatamente y olvidaos de mi solicitud y de que me habéis visto». El usurero, sin inmutarse, se dirigió a la puerta, pero antes de abrirla, dudó un momento y se volvió hacia don Juan. «Recuerde que mi oferta está en pie. Marchaos de una vez». Los días transcurrieron lentos para don Juan, que desesperaba ante las noticias de que la tripulación ya estaba cobrando sueldo y los barcos aguardaban en la Veracruz, listos para zarpar hacia el Atlántico. Inés, aparentemente ocupada en hilar, padecía en silencio al ver a su padre en tal estado, sin que al parecer fuera posible una salida al problema. Y así, la situación empeoró cada día. Don Juan perdía más y más dinero. Una noche, ya desesperada, Inés se dedicó a escribir una carta a don Cosme, pensando en que así salvaría a su padre. En ella le decía: «Debéis prestarle a mi padre la suma que os pido, haciéndola llegar por mi conducto. Mi padre os pagará 3 meses después de concedido el préstamo, en que los navíos regresarán, mas comprometo mi palabra de matrimonio con vos para garantía». Tan pronto como recibió el usurero la carta, se apresuró a considerar la situación. Era evidente que la joven desconocía los tiempos de navegación, ya que, pensó el hombre, los navíos no podrían ir y volver en el tiempo en que ella señalaba. Entonces vino a su mente un plan siniestro. Se me ocurre que puedo casarme con esa niña y cobrar al mismo tiempo mi oro. Redactaré un documento que aluda al préstamo y a la promesa matrimonial, mas la fecha de vencimiento se pondrá a última hora. Tan pronto lleguen esos barcos a la Veracruz lo sabré, y será la hora de casarnos». Animado por su plan, escribió enseguida una nota de contestación a Inés, en la que la citaba en su casa al día siguiente para firmar el documento respectivo y hacer el juramento de honor. Al día siguiente, pretextando salir al Rosario, Inés fue a casa del usurero en compañía de su fiel sirvienta. Esta última se hallaba temerosa de acudir a casa de don Cosme por su fama de inmoral, pero la joven le aseguró que nada pasaría. Ante el susto de la sirvienta le mostró una daga, al tiempo que le dijo: «Mirad, que si ese hombre se atreve a tocarme le mataría». «Dios os cuide, señora, guardad esa cosa», repuso la sirvienta. Sola ante don Cosme, el astuto usurero le mostró un documento que había redactado. «Firma este documento, en él consta el préstamo y vuestra promesa de matrimonio». La muchacha tomó el papel y la pluma resuelta a firmar, y en el mismo escritorio donde don Cosme solía tramar la mejor forma de robar a sus fiadores, la muchacha se dispuso a firmar.
cuando se detuvo para objetarle. Recuerda que solo procede mi palabra si mi padre no pagara el dinero en el plazo fijado. Así es, firma ya. Le apresuró el usurero con los ojos brillantes por el placer de la ventaja. Luego de que hubo rubricado el documento, don Cosme la condujo ante un crucifijo. Ahí solemne le exigió: Solo falta que jures ante este Cristo que te casarás conmigo si vuestro padre no paga a tiempo. De rodillas ante la imagen, Inés dijo las palabras que sellaron su compromiso, su destino. Juro, señor, casarme con don Cosme Cepeda y Villagómez si mi padre no pagase su deuda. Pero a don Cosme no le pareció suficiente el juramento y exigió más. Decid que pase lo que pase, os casaráis conmigo. E Inés volvió a posar su vista en el Cristo para decir: De no pagar mi padre, Señor misericordioso y justo, que sea vuestra voluntad, y celébrese mi matrimonio, pase lo que pase. El usurero entregó el dinero a Inés, mas quiso saber cómo habría de llevárselos. Ella le aseguró tener la compañía de una sirvienta que la aguardaba afuera, dentro de un carruaje. Don Cosme la despidió en la calle y aún entre su ansiedad se permitió hacer un halago. Eres muy hermosa, Inés. Sabes que deseo haceros vuestra esposa. Pero la joven le contestó con una fugaz mirada de tristeza. Cuando llegaron a casa de su padre y antes de entrar, Inés le entregó los sacos a la sirvienta, de acuerdo con el plan que ya habían acordado. Inés entró en la casona y se dirigió a su alcoba, con la seguridad de que su padre estaría en su despacho a esa hora. Al poco tiempo, entró la sirvienta para ir en busca de don Juan. Estando en su despacho, la sirvienta le comunicó que un enviado le había dejado varios sacos con dinero de parte de don Cosme. Incrédulo, el importador corrió a ver el caudal, colocando en un mueble del salón. Quiso saber qué mensaje le había dejado el prestamista, recordando que no era una persona de fiar. A lo que la mujer contestó que el único mensaje era que habría de pagarle a su debido tiempo. En el amanecer del día siguiente, salió don Juan, llevando el oro hasta el puerto de la Veracruz. Era urgente hacer zarpar los barcos hacia España, para que pronto estuviesen de regreso. Ya efectuada la diligencia necesaria, don Juan regresó feliz a su casa, en tanto que su hija Inés parecía triste y angustiada. El padre trató de animarla, al contarle que los barcos ya habían zarpado, lo que con seguridad aseguraría la liquidación de la suma al prestamista. La muchacha nada le contestó. Quería comunicarle el trato que había hecho, pero no se atrevía. Mas cuando éste le dijo que acudiría esa misma noche a la casa del prestamista para firmar el documento, la joven se vio obligada a decir la verdad. No, padre, no es preciso que lo hagas. ¿Qué dices? Explícame. Perdóname, padre, si vuestra pena y desesperación me indujo a cometer tan grande error. Tengo que decirlo, ya no puedo más. He dado mi palabra de matrimonio a don Cosme como garantía del préstamo. ¿Por qué habéis hecho eso? Porque os quiero y respeto, mas sabed que solo me casaré con él si vuestros navíos no llegan dentro de 3 meses. Dentro de 3 meses, Inés, por Dios, es imposible. ¿Y habéis firmado el documento? Sí, padre. A partir de ese momento, la angustia y la desesperación se apoderaron del padre y de la hija. Don Juan sabe que sus navíos no podrían regresar en ese tiempo y no tiene otra manera de avenirse fondos para pagarle al usurero. Entonces, para salvar a su hija de aquella boda afrentosa, decidió enviarla a Puebla, acompañada de su sirvienta, hasta que él pudiera liquidar su deuda. Una vez cumplido esto, ella podría regresar libre del compromiso. Pero a pesar de saberla segura en Puebla, don Juan no deja de desesperarse a medida que transcurre el tiempo. Entonces, un día muy temprano, se presentó a casa de don Juan un emisario, agitado y con la voz entrecortada, anunciaba de antemano una desgracia.
Señor don Juan, ha sucedido algo terrible. Hablad, capitán Sanabria. Vuestros barcos salían de La Habana cuando fueron arrastrados por furioso temporal hasta la Florida y fueron arrojados contra los cayos, siendo destrozados y muertos la tripulación. Dios mío, qué desastre. Y ni siquiera llegaron a España. Solo, en su casa, don Juan vive ese día las más tristes horas que su memoria recuerde, porque se había enlazado los hechos de tal modo que orillaron a la condena de su hija. Tras su pensamiento amargo, el hombre llorando se dijo desesperado: No puedo dejar que mi hija se case con ese canalla. Antes la mataría. Oh, pero ¿qué digo? ¿Matarla? No soy quien debe morir. Muerto yo, no podría casarse mi hija. La idea le despejó la mente. Pasó el resto del día arreglando todos sus asuntos y en la noche despidió a sus criados. Hacia la madrugada del siguiente día, de acuerdo con su plan, ató una soga gruesa de las vigas en la esquina de uno de los altos muros de su despacho. Mas cuando ya había asegurado el amarre de la soga y colocaba en su cuello, escuchó la voz amorosa y dulce de su hija: «No, padre, aguarda». Don Juan, de pie en la escalera, se volvió hacia ella asombrado. «¿Pero qué haces aquí? Os suponía en Puebla». «Voy a matarme, es el único medio para salvarte». «No, padre, escúchame por piedad. Soy el instrumento de Dios para castigar las infamias cometidas por don Cosme. Haced cuanto os diga en nombre del cielo». El padre descendió hasta encontrarse con ella. Intentó tocarla, pero la joven dio unos pasos atrás, como si rozara el suelo, y tenía la cara pálida y marchito su mirar. «Vuestra deuda quedará saldada y yo no seré su esposa». «Explícame, Inés». «Solo os digo que le digas que la boda ha de celebrarse en la fecha fijada, a las 12 de la noche, en la capilla del convento de la Merced». «Pero, hija». «Haced todo lo que he dicho y aguardad la voluntad de Dios». Inés desapareció entre las sombras de la puerta, sin que don Juan pudiera alcanzarla pese a sus prisas y a sus gritos. Don Juan pensó que había sufrido una alucinación, pero terminó por creer que su hija había dejado realmente Puebla y ahora se hallaba en la iglesia. Luego, con el transcurso de las horas, pensó que había regresado y se encontraba en una de sus habitaciones. En vano esperó su llegada. De pronto, la sirvienta que siempre atendía a la muchacha entró a verlo. Se hallaba nerviosa, la barbilla le temblaba e iba a hablarle, pero el señor le dijo: «Ah, Rufina, qué bueno que veo. Dime, ¿ya bajará Inés de su alcoba?» La mujer comenzó a llorar y le dijo: «Señor amo, la niña Inés murió». «¿Muerta Inés? Mas si vino aquí hacia el alba, estás equivocada». «Ay, señor, a esas mismas horas murió. He viajado todo el día para darle la triste noticia». Don Juan lloró su tragedia, mas recordando las palabras de su hija, consultó al fraile don Sebastiano Hurtado, del convento de la Merced, acerca de la petición de la difunta. El fraile señaló que debía hacerse su voluntad, ya que Dios había permitido que la difunta volviese en espíritu para prevenirlo. De este modo, el padre le recomendó celebrar la boda, no obstante las protestas de don Juan sobre el hecho de que su hija ya había fallecido. El padre lo convenció, ofreciéndose él mismo para oficiar la ceremonia. Y llegó la fecha de la boda, cumplida con el vencimiento de los 3 meses estipulados en el contrato. Don Cosme, comunicado por un mensajero que le envió don Juan Galván, había aceptado las condiciones de la novia, cuya extravagancia pasó por alto. A las 12 en punto, se detuvieron 2 carruajes al pie de la iglesia. De uno descendió don Cosme, vestido elegantemente para la ocasión, y del otro apareció don Juan con aspecto desolado. Al adentrarse en el atrio, don Juan miró a la novia, una especie de bulto envuelto en un vestido y un velo blanco que le cubría el rostro, esperaba en la entrada de la iglesia. El cuerpo de ese espíritu había sido enterrado por él apenas unos días antes en la ciudad de Puebla,
y ahora su pecho se oprimía por la pena de verla ahí, venida del más allá para cumplir con el compromiso. No acertaba a decir nada, solo se colocó a su lado, le ofreció el brazo con el que la novia se apoyó. El padre sintió el contacto frío, pero se armó de valor y con ella entró en la capilla silenciosa y lúgubre, donde solo sus pisadas y las del hombre atrás resonaban. A poca distancia caminó el novio. Pronto se hizo a un lado del cortejo para adelantarse hacia el altar, donde se vería colocada su novia. Un olor a ultratumba parecía flotar en el ambiente. El padre, con tono sobrio, elevó las frases rituales que esposaban a los contrayentes. Poco después, don Cosme salió nervioso y feliz al lado de su esposa, sin sospechar que había celebrado una boda con una muerta. Pero aún en ese momento, acordándose de su negocio, volvió hacia don Juan y discretamente le dijo al oído: Habéis cumplido la primera parte del convenio. Ahora solo falta que me pagues el oro que os presté. Sois caballero, don Juan, y ahora mi suegro, sé que cumplirás. Nada contestó el aludido. Solo vio cómo el fantasma de su hija se alejaba con el miserable. En esos momentos en que la noche gobierna por entero, y al pie del carruaje, cuando don Cosme tocó a la novia para que ella subiera, sintió un aire helado que invadía su cuerpo, y ya adentro, el nerviosismo lo cubre por entero. Comienza a sudar sin saber por qué, y no se atreve a mirar a la novia. Solo observa sus guantes blancos cruzarse sobre su vestido. Al fin, tratando de dominar su temor inexplicable, se dirigió hacia ella. ¿Estás nerviosa, amada? Estoy muerta, mira, dijo al momento que se levantó el velo, dejando ver su rostro descarnado. Mas como me hiciste jurar, vengo a cumplirte. Me imagino que ya estás feliz al tener tu boda con una muerta. El viejo usurero quiso lanzar un grito que se le quedó ahogado en la garganta, mas impulsado por el terror, corrió hacia don Juan y el fraile. ¡Está muerta! ¡Está muerta! Esa no es la bella Inés, sino una muerta, padre don Juan, don Juan. Tuve una boda con una muerta. El hombre salió corriendo por las calles, repitiendo lo mismo con desesperación, mientras que Fray Sebastiano y don Juan se dirigieron al carruaje para hallar en el interior el vestido nupcial abandonado y un olor a muerte y ultratumba. Don Cosme Cepeda y Villagómez cayó gravemente enfermo y dejó el negocio de la usura. Perdonó a sus deudores y llamó a los frailes para que se hicieran cargo de su fortuna y la repartieran entre los pobres. Un mes después de su boda, murió, arrepentido de toda su culpa. Pero dicen que la absolución no logró el descanso de su alma, porque aún hoy en día se le ve vagar por los pasillos ruinosos del Templo de la Merced, arrepentido por tener una boda con una muerta.